Hola hermanita, ya iniciamos la clase. Buenos días. Sí, claro, el link está en el grupo. Entre usted a la clase, por favor. Enseguidita terminando la clase le mando los datos, ¿le parece? Por favor. Sí, hermanita, la esperamos en la clase. Perfecto. Sí, hermanita. Bien, les decía yo, hermanitos, el trabajo de nosotros como fertilizadores, que hoy en la noche vamos a hablar de esta veintena. Justamente les quiero platicar de esto, de en resumen que les acabo de decir, ¿sí? El de presentar nuestros granos de mazorca. Esos granos de mazorca deben de estar protegidos y empoderados con estas energías. Nosotros ya presentamos unas mazorcas este 21 de diciembre, que al igual pedimos la renovación de nuestro grano del maíz, por todo este maíz transgénico que nos han mandado, por todo este maíz original que tenemos nosotros, que ha sido, que ha sido contaminado, hermanito. En serio, ha estado contaminándose este maíz por todo, por todo lo que nos han mandado los, los gobiernos, ¿no? Que nos mandan maíz mejorado, le llaman, pero realmente es el maíz transgénico. Y todo eso, nuestra intención es que se siga preservando, se siga renovando este maíz. El día de mañana, a primera hora, terminando la clase, y si no es que hoy en la tardecita, para que no ande yo corriendo mañana, les enviaré los granos a los hermanitos que ya me pidieron, el hermanito Víctor, el hermanito Matlactio Inyeyeyecat, no me acuerdo muy bien, el hermanito Miguel Ángel, les vamos a enviar de los cuatro colores, semilla de calabaza, semilla de tabaquito, ojalá y si lleguen, para que ellos puedan empezar a trabajar, a cultivar este maíz, ¿no? Que poco a poquito la vamos quitando esa fuerza contaminante que tiene de los fertilizantes, ¿no? Muy bien, hermanitos. Pues sean todos bienvenidos a este curso. Este curso está enfocado a leer estos tres códices, estos tres amoshli. La primera que estamos iniciando ahorita es la de Borgia, ¿verdad? Que es la que considero con Borgia junto con Feyerabad y Meyer, son las que están destinados más hacia la lectura del Tonalámatl, porque esta lectura de los Amoshki está enfocado hacia la lectura del Tonalámatl, hacia esa lectura que nosotros querramos hacer. Esa lectura nosotros podemos presentarlo en un carricito. Decirle, mira, este es tu Tonalámatl, este es tu tonal, y ya aquí está, en un tipo bastón. Permíteme, algunos de estos bastones. A ver. Algunos bastones, cuando vienen aquí a la casa, hacemos, por ejemplo, es del hermanito, uno, dos, tres carrizo. Aquí está su tonal. Está, lo protegimos con el plástico. Tres. Aquí aparece el tres carrizo. Aquí está su regente. Aquí está lo que aparece dentro de la Mostri Borgia. Y algunas imágenes más de empoderamiento. Ese es su bastón, es de carricito. Lo pintamos de la mosh para que cuando se le entregue este es tu respaldo, este es tu trabajo, ¿no? Lo que le decimos, este es tu carricito. Este es tu bastón que te va a recordar tu tonal. Entonces, a través de este carricito podemos leer nosotros el tonal de cada persona en vez de estarlo escribiendo con escritura, este, que deben, pues, que hemos utilizado, ¿no? El grecolatino, que son estas letras que tenemos aquí enfrente. Eso es lo que nosotros hacemos. Por eso les digo yo, el Códice Borgia
el Feyerabad y Meyer, están destinados más hacia la lectura del tonal. El Feyerabad y Meyer encontramos más información sobre los señores de la noche. Los señores de la noche. Recuerden que en nuestro tonal tenemos un señor de la noche. Pero ¿por qué se enfoca más a los señores de la noche? También algunos hermanitos le llaman al códice Feyerabad y Meyer, le llaman como códice de los Pochteca. ¿Qué es un Pochteca? ¿No? De Pochma, de nuestra mano izquierda, ¿sí, hermanitos? Esta es la mano izquierda de Pochma. Teca, persona. Persona de la izquierda. La traducción literal es como la persona de la izquierda, pero tiene un significado más profundo, porque es de la izquierda, como es como algo que va, lo que ahora les llaman como espías, ¿no? Pues ellos van como comerciantes a intercambiar productos, pero lo que realmente hacían era ir, empezar a vigilar cómo se organiza la comunidad, qué es lo que tiene la comunidad, empezar a hacer un registro. Pero aquí va como comerciante, ¿no? Un tipo espía, pero para eso tendrían que trabajar con los señores de la noche, con las energías de la noche para no ser detectados, porque eran grandes maestros del sigilo, grandes maestros de la noche, del engaño, ¿sí? De la transformación. Para poder encontrar toda la información en un determinado lugar, tendrían que utilizar más la parte de no ser vistos, empezar a vigilar toda la comunidad. Y así van de comunidad en comunidad, ¿sí? Por eso que eso también lo vamos a estudiar y ahí presenta también los 4 rumbos. Igual maneja las 3 cenas porque hay que saber manejar los días, en qué 3 cenas podemos realizar ciertas actividades, como qué, como de la reunir información, en qué 3 cenas podemos acceder a ciertos portales que las personas tienen, que las comunidades tienen. Recuerden que eso es lo que yo les decía, hermanito, de buscar ese portal y acceder, ¿no? Muy bien. Entonces, pues vamos ahorita vamos a presentarles lo que vamos a estudiar en estos 4 sesiones, sábados 4 sesiones, domingos. Los domingos, ¿verdad? Los domingos vamos a leer también. Entonces son 8 sesiones. Lo que vamos a ver en este mes de enero de 8 sesiones, ¿verdad? Y parte de febrero que vamos a estudiar justamente esto. Ahorita lo vamos a presentar de manera generalizada, pero poco a poquito nos vamos a ir introduciendo a esta lectura, ¿sí? Bien. Como portada les puse esta imagen tan hermoso, ¿verdad? Que es nuestro Tezcatlipoca, nuestro ser interno. ¿Por qué lo presentan con la imagen de Tezcatlipoca y por qué no lo presentan con la imagen de Quetzalcóatl, por ejemplo? ¿Por qué no de Huehueteotl, verdad? Que pues es la energía más antigua, más anciana, más sabia. ¿Por qué no lo presentan con la imagen de Tezcatlipoca? Ujú. Bueno, Tezcatl, recuerden ese espejo en náhuatl, Tezcatl. Tli, de tlitl, de tlitl, de tletl, de fuego, poca, popoca. Entonces, ¿qué quiere decir? Es este espejo de obsidiana oscura que se quema, que se está quemando y hay humo que no nos permite vernos en ese lugar, en este espejo, ¿sí? En este espejo debemos de reflejarnos nosotros, ¿sí? En este espejito de obsidiana debemos de reflejarnos nosotros aquí, de ver a través de nuestro rostro realmente quiénes somos, porque esa es la misión del Tonalamat, es la misión de nuestro tonal,
vernos realmente quiénes somos. Esta pantalla que tenemos aquí, podemos decirlo un espejo, porque se refleja nuestro rostro físico, nada más. Pero ¿qué necesitamos nosotros que se refleje en este espejo? Necesitamos que se refleje nuestro espejo interno, nuestro espejo espiritual, ¿sí? La misión de esta imagen, de este Tezcatlipoca es decirnos, tú, yo, nosotros, todos, necesitamos realmente reencontrarnos y saber quiénes somos, ¿sí? En la sociedad occidental, en esta sociedad en la que vivimos, nos dicen, tú eres maestro, tú eres ingeniero, tú eres agrónomo, bueno, nos dan una profesión, ¿no? Dice tú, pues tú eres Juan, tú eres Pedro, tú eres Carlos, tú eres Pragedis, tú eres Cecilia, tú eres Claudia, tú eres Guadalupe. No, así nos los dicen, tú eres eso. ¿Y quién es Guadalupe? Bueno, en honor a la Virgen de Guadalupe. ¿Y quién es la Virgen de Guadalupe? ¿No? Porque también es una pintura de un mexicano que lo hizo, que habla justamente de eso, de cómo unir la religión que trajeron los invasores con la religión de nosotros para utilizarlo como una bandera de dominio. Pero realmente esa imagen es, tiene parte del conocimiento de los abuelos. En algún momento pudiéramos hacer una charla sobre eso, ¿verdad? Bueno, entonces, hay un humo que nos divide, y bien lo sabemos nosotros que ese humo que nos divide para vernos realmente nosotros, ¿saben cuál es? La religión. La religión en la que estemos metidos, mormones, testigos de Jehová, religión católica, tempecosteses, religión de la luz del mundo, todas esas religiones, ese es el humo. Ese es ese humo que debemos de quitar, hermanitos, acá. ¿Queremos saber realmente quiénes somos y descubrir nuestro poder? Quitemos ese humo. Claro que va a ser difícil, sí, porque crecimos ahí, vámonos a misa, ¿no? Vamos a nuestra primera comunión, vamos al catecismo, ¿sí? Vamos a bautizarnos. Nosotros no tenemos el poder de decir, no, no, yo no me quiero bautizar. Pero realmente en este bautizo, hermanitos, nos sellan nuestro poder. ¿Por qué creen que es en la frente, en la mollerita, en el pecho y en la espalda? Un sello. Es un sello la que nos ponen estos amigos de la religión católica. ¿Sí? Nos van poniendo, nos van sellando y nos empiezan a adoctrinar. ¿Sí? Nos empiezan a hacer creer que realmente pertenecemos, porque no pertenecemos, que realmente le pertenecemos a Dios. Y nosotros solamente somos un pequeño borreguito que lo debe de seguir. Y todo lo que tenemos nosotros le pertenece a Dios. Nada de lo que tenemos es nuestro, le pertenece a Dios. Y Dios te pone premio, te pone castigo, pero es más castigo, porque el premio lo vas a recibir allá en el cielo. Desde que naces, tú ya eres el negocio de la religión. Paga por bautizarte, paga por la misa, paga por tu primera comunión, paga por tu boda, paga por tu boda de plata, paga por tu muerte, porque te mueres, misa de cuerpo presente, dinerito, es negocio, ¿no? Y hay más, tú eres fruto del pecado original,
Tú eres un pecado. Tú no eres una energía sagrada ni un ser sagrado poderoso que puede crear. Imagínense el acto más sublime que nosotros podemos realizar, que es el amor, el tener relaciones con la pareja. En ese momento nosotros nos creamos, nos convertimos en seres creadores de otro ser vivo. Si ellos, como su lenguaje de ellos, diríamos, nos convertimos en dioses, porque creamos a un nuevo ser vivo con nuestros genes y los genes de la pareja. ¿Eh? Entonces, muchísimas cosas de la iglesia nos cancelan nuestro poder, nos roban nuestra energía. Es ese humo que no nos permite vernos. Vamos, la Secretaría de Educación Pública en México y en el mundo nos controla. Desde que nacemos, no, aquí en México, hasta desde los 3 años, la educación inicial de los 3 años. Viene 3, 4 años, viene lo que es, inclusive desde los 2 años, pequeñitos, ahí ya los metieron en una jaulita, que es la escuela, es la jaula, y adoctrinarlos, tienes que saber agarrar el lápiz. Oye, déjalo disfrutar, o déjenos disfrutar. Desde los 3 años hasta los 5 años preescolar, y quieren las maestras, los maestros que aprenda a leer el niño. Y lo tiene que practicar esto en la tarde, toda la tarde y parte de la noche. Y lo tiene frustrado el pobre niño. Si no, no pasa. Si no, no es aceptado. Si no sacas dieces, eres un burrito que no aprende. Imagínense. En la primaria igual, la secundaria, el nivel media superior, lo superior. Llega a los 25 años el joven, el ser humano, frustrado, reprogramado, porque si no saca dieces, es un regaño para del maestro, de la familia, y quizá es muy creativo en algo, en dibujo. Para eso está hecho la educación, para ser obreros. Para eso es la educación, no para que sea feliz el niño. ¿Cómo va a ser feliz si saliendo de la escuela 10, 20 tareas ya le puso el maestro? Frustrado porque no pudo pasar el examen para la universidad. Y le reafirma, no, si entonces soy un ignorante, no sé nada, soy bien. Cuando en esa etapa debe de disfrutar uno de practicar el trabajo que hace. Terminas tu maestría y te dicen, necesito que tengas experiencia. Y si no tienes experiencia, no puedes trabajar en esta empresa. ¿Cómo voy a tener experiencia si me tiene metido en la universidad? Un poquitito lo de educación. El sistema político económico dominante. Para que seas feliz, tú debes de tener como hombre a una mujer de ciertas medidas. Para que seas feliz, tienes que tener carros del año. Mínimo un Ferrari lo tienes que tener. Ropa de marca, reloj, Rolex y no sé qué tanto. Así serás feliz. ¿Y qué es eso? Es humo, hermanitos. Es el humo. Tienes que tener camisas de marca, chamarras, nuevecitas. Y año con año tienes que renovar ese que tienes. Ese es humo que no nos permite ser nosotros. Porque creer que me cargo un carro del año ya soy más que los demás. Los medios de comunicación como nos dominan. Todo ese es humo, hermano. Quise empezar con eso, por Tezcatlipoca. Lo que realmente Tezcatlipoca nos dice, nuestro otro yo interno, nos dice, tú tienes tu palabra florida. Miren, en su boca emana una flor. Tú tienes un pensamiento rápido como el águila que te puede ayudar a cambiar. Miren, aquí está el águila, ¿verdad? Tiene un collar de tecpas, de cuchillo de pedernal. Este cuchillo de pedernal debes de llevarlo siempre. Es la luz, es tu conocimiento.
pero también es una herramienta para cortar con lo que no te sirve. De decir, bueno, este conocimiento no me sirve, va, lo elimino, ¿sí? Y el Cuespalin y el Coatl, la serpiente y la lagartija, están en la parte sexual, ¿sí? Esa es la fuerza que tenemos. ¿Por qué? Algunos dicen, no, pues cómo, esta es, estos pueblos originarios son perversos. No, los abuelitos la sexualidad lo tomaban como algo natural, como parte de nosotros, parte de nuestra vida. Así como los animalitos no tienen por qué esconderse, no tienen por qué sentirse mal por su sexualidad, por practicar la sexualidad. Al igual nosotros somos parte de ese tipo de seres, ¿no? Entonces, ¿por qué nos vamos a avergonzar? Si de ahí venimos nosotros, gracias a este acto sexual, estamos nosotros. Y también gracias a este acto sexual están nuestros hijos. Por eso nos ponen, ¿se acuerdan de la serpiente que cambia de piel, muda de piel, deja el piel de este anciano, viejo, y se reviste con piel nueva? Y eso es lo que sucede cuando nuestros hijos, pues no, nosotros nos renovamos en nuestros hijos, llevan nuestros genes, llevan nuestras características, llevan nuestro físico, nuestra forma de ser, ¿no? Entonces, ese también nos habla de esa fuerza, pero también nos habla de la fuerza sexual, de la lagartija, ¿no? Que tiene que ofrendar su colita para defenderse e irse, y la colita todavía se mueve. ¿Qué quiere decir? Que nosotros nos vamos muriendo en este cuerpo físico, pero nuestros hijos van siguiendo con nuestro linaje, con la conexión de la tierra y el universo y el cielo, ¿no? Y bueno, solo es un poco esta lectura de este Tezcatlipoca, hermanitos, lo encontramos nosotros en los videos que están en el canal. Le dedicamos casi 4 clases a la lectura del Tezcatlipoca. En general nos dice, nuestro ser interno está armado por los 20 signos. Estos 20 que ven ustedes aquí, 20 signos, estamos empoderados con esos 20 signos. ¿Sí? Nos enseña que tengamos nuestra palabra florida. Nos enseña que tengan, y miren, aquí está el carrizo. El carrizo nos lo pone aquí en la mente. Que tengamos una mentalidad analítica, que potencialicemos nuestra inteligencia, que aprendamos y desaprendamos con esa parte del carrizo. No ser tan rígidos ni ser tan flexibles. Vivir en esa armonía, con esa mentalidad perceptiva, intuitiva, ágil, como el venado que está aquí al frente. Nos enseña también de que nuestro pensamiento fluya, nuestra sabiduría fluya, buscando siempre el bienestar de nosotros. Por eso aquí está, miren, la imagen, la energía, el signo del agua en nuestra cabecita. Cada uno de ellos, cada uno de estos signos empoderados en nuestro cuerpo, nos llama a desarrollarlo. Pero para ello, hermanitos, justamente necesitamos quitar este humo que nos divide, este humo que no nos permite vernos, ¿sí? Esta imagen lo que nos dice es que quita este humo que es de fuego. ¿Por qué es de fuego? Porque te quema, quema cambiar de pensamiento, quema el cambiar, el generar nuestras emociones de una u otra forma, de una forma diferente, quema nuestra mente, quema nuestro corazón, ¿sí? Porque es doloroso cambiar de pensamiento, ¿sí? Saber que nos están utilizando, saber que nos están contaminando con la alimentación, hermanitos. Por eso la consigna es la autosustentabilidad, que nosotros podamos
nosotros podamos producir nuestros propios alimentos. No, no dependamos totalmente del sistema, que sí es bueno, que sí es nuestro derecho, es de nuestros impuestos, los programas sociales, sí, pero aprendamos a producir lo nuestro. Va a haber cosas que no podamos producir y es compremos de ellos, pero se puede, jabones se puede, ¿no? Hacer jabones, shampoos, tejer nuestra propia vestimenta, cultivar nuestro propio alimento, sí. Quizá la luz eléctrica, pues se puede utilizar que sería un generador solar. Poco a poquito irnos saliendo de eso. El día que la gran mayoría de mexicanos dejemos de consumir al sistema, ese día no tendrá poder sobre nosotros, porque no nos va a decir, no, si no votan por mí, no les doy los apoyos. Yo puedo ser autosustentable, ¿no? Puedo consumir mis propios alimentos, no necesito que me los traigas de Estados Unidos o de otros países. Aquí mismo lo produzco, lo que yo como, porque ese es el fin de conocernos nosotros mismos con este amor. Saber que nuestro ser interno, que nuestro espíritu, que nuestro otro yo, ¿verdad? Tenemos ese gran poder. Y Él es el que nos está diciendo, todos estos signos, que ahorita vamos a ver los 20 signos, están en nosotros, están dentro de nosotros. La única cuestión que necesitamos es activarlo, como si fuera, esta es una gran computadora, activar, por ejemplo, mi palabra Florida. Cuando yo empiece a compartir mi palabra Florida, porque la palabra Florida es hablar bien de mí primero. Soy un ser sagrado, capaz de crear abundancia, pero también capaz de crear escasez, porque está en mí. Mis decisiones, mis acciones me llevan a la abundancia o a la escasez. Mi palabra florida como medicina. Recuerden que la flor es medicina. ¿Cómo le voy a entregar una medicinita en palabra? Está dentro de nosotros. Y justamente debemos de estar pensando en ir reencontrarnos con nosotros mismos. Creo que la mayoría de nosotros, los que estamos aquí, ya sabemos cuál es nuestro tonal, ¿verdad? Nuestro tonalama. En mi caso, Seo Celot, los demás Yeyekat, los demás Zipactli. Y cuando sé quién soy, empezaré a empoderar mi vida a través de este tonalama. Y si nosotros empezamos, miren, estos son los 20 signos que los encontramos aquí en este cuerpo del gran señor Tezcatlipoca, ¿sí? Este, este nos va a llevar a, al siguiente nivel, conocer estos signos, cada uno en que nos empodera. Miren, este está en una forma circular, ¿sí? Miren, uno de los tips que podemos darle es que la lectura de los Amochli, ¿verdad? De los códices, debemos de empezar a leer derecha a izquierda, de abajo hacia arriba. Totalmente contrario como hemos aprendido a leer con la escuela en donde nosotros nos formamos, ¿no? Tienes que empezar a escribir de izquierda a derecha, empiezas a escribir, ¿no? Y debe de ser de arriba hacia abajo, ¿no? Y la lectura de los Amosti es totalmente diferente. Contrario a todo eso que nos enseñaron, por eso les decía, es todo un mundo. Miren, aquí está Zipac, está acá abajo, no está acá arriba. Ahora vemos.
es el primer tonal y es Zipactli. Aquí está, miren. Zipactli. Pero ¿dónde están las letras? Aquí no vamos a encontrar las letras grecolatinas. No, es Zipactli. Aquí está. Zipactli. Su regente, Tonacatecutli, Tonacatecutli y Tonacasihuatl. ¿Sí? Y ustedes en los formatitos, yo les envié a ustedes. Aquí está, miren, aquí están ya con letras grecolatinas. El primer día Zipactli, Zipactli quiere decir cocodrilo. Ejecatl o Yeyecatl, sí, aquí está, miren, su regente es Quetzalcóatl. Y es lo mismo que está aquí escrito y lo que está escrito aquí. Ojo, este es lo que está escrito. Y aquí es lo que está empoderado. Este es para la vida. Y este es para leer nada más. ¿Qué es Zipactli? Ah, pues sí es un cocodrilo. A mi mente llega luego la imagen de ese animalito, ¿no? Que vive en el agua y también en la tierra, que tiene un hocico largote, que tiene colmillos, que tiene escamas. ¿Qué más? Y que casi, pues no vive en la nieve. Ese es como que nos llega esta lectura. Pero Zipactli, para los abuelos, su regente es Tonacatecutli, Tonacasihuatl, Tonacatl, nuestra carne, pero también nuestro tona, nuestra energía, nuestra luz, nuestra identidad, pero también representa el sol y la tierra, que son los principales generadores de la vida. Zipactli nos enseña que nosotros somos un, unos seres que generamos la vida, ¿sí? Somos capaces de crear vida nosotros, así como el sol. El sol tiene que enviar esa luz a la tierra y la tierra en su vientre tiene que gestarse las plantas que en su tlalticpa, en la tierra, viven los animalitos, incluyéndonos a nosotros. ¿Sí? Entonces, nosotros somos creadores. Nuestra intención con nosotros es crear vida, crear nuevos seres. Pueden ser nuestros hijos, pero en este caso, nosotros, siendo mujeres y hombres sabios, en nuestro cuerpo tenemos la energía femenina y masculina. Y no tiene nada que ver que con otro género, no, de ninguna manera. Aquí en nuestro cuerpo estamos en forma, ¿verdad? Dual, en dualidad. En nuestro ser tenemos Tonacatecutli y Tonacasihuatl. En nuestro cuerpo. Este Tonacatecutli, este Tonacasihuatl nos empodera, nos enseña a que en cierto momento podamos utilizar nuestra energía femenina. ¿Y cuál sería? Cuando somos empáticos, cariñosos, intuitivos, perceptivos. Nuestra energía masculina, que es de Tonacatecutli, nuestra energía al de ser guerreros, el de mostrar nuestra fuerza, el de mostrar nuestra estrategia. Y no quiere decir que las mujeres no lo sean, claro que lo son. Entonces, tanto mujeres como hombres tienen la energía masculina y la energía femenina. Sí, es una gran fuerza que tenemos. Ese es un solo ámbito. Vamos con el otro ámbito. Tonacatecutli y Tonacasihuatl, junto con el cocodrilo, nos dicen que nos empoderan a crear proyectos, a crear nuevos trabajos, a crear nuevos y nuevas formas de hacer las cosas, ¿verdad? Construyendo un sendero
donde los demás podamos ir abriendo los caminos. Por eso se dice que las personas que son Zipactli siempre están buscando crear nuevos proyectos, seguir esos proyectos e irles dejando esos proyectos a los demás. ¿Sí? Tonacatecutli, Tonacasihuatl nos hace entender, nos empodera que somos seres muy creativos. Ahorita lo que les voy a mostrar es solamente estos 20 signos. En las clases ya vamos a poner solamente la imagen, qué significa todos los colores y las formas de este signo Tonacateco. ¿Por qué está sentado de una forma en su asiento, ¿verdad? En su Ixpali, cada uno de los regentes. Entonces, Zipactli es cocodrilo. Su regente, Tonacatecutli y Tonacasihuatl. La energía femenina y la energía masculina. El siguiente. El segundo, la segunda energía es Yeyecatl o Ejecatl en la otra variante. Y su regente, como el que lo empodera, el que le da poder, el que lo acompaña y que nos acompaña a todos es el Yeyecatl. Este Yeyecatl es el aire, el aliento, el soplo de vida. Desde que nacemos nosotros, tenemos ya ahí el primer elemento que es la vida. Cuando morimos, exhalamos el último aliento, ¿no? Es el signo de vida. Este Tonacatecutli y Tonacasihuatl es como la creación, la unión de un nuevo ser vivo que se gesta dentro del vientre de nuestra madre. Pero el siguiente paso es la del aliento, nace, respira, ¿no? El siguiente es casa, Cali, nuestra casa. ¿Qué es la casa? Es nuestro cuerpo. Pero también una casa está representada por una montaña. Por eso dicen Teocali. Es un Teocali natural, que es la montaña. Tenemos los Teocali por la parte de la astronomía, de la observación de los astros que van utilizando, justamente es las pirámides que ahora les llamamos, ¿no? Y si se dan cuenta, los hacen así igual como una montañita, con un piquito de arriba, y así son las montañitas, ¿sí? Un Teocalli, una montaña, abajo tiene una cueva, todos los cerros tienen una cueva. En ese cerro natural encontramos medicina, hay hierbitas, hay minerales, ¿sí? Hay lugares de ese cerro, de esa montaña, que son energéticos, que son portales de energía. Y su regente es Tepeyolotli, el espíritu o el camino hacia la montaña. Y si decimos que el cuerpo es la montaña, es la casa, entonces en nuestro cuerpo hay portales de conexión, por supuesto. Uno de ellos es este, la boca. Uno de ellos es este, el ombliguito, nuestros genitales, nuestro yelchiquicali, la cajita torácica que tenemos aquí, el contenedor, son portales. En nuestro cuerpo hay medicina, sí, con nuestra palabra hay medicina, con nuestras manos hay medicina. Cuando nosotros impregnamos nuestra energía con las manos al dar masajes, estamos impregnando energía, ¿sí? Entonces, ¿por qué nos afanamos de decir que, pues que nosotros somos unos simples seres humanos? No es cierto. Somos seres sagrados. Y Tepeyolotli es el espíritu de la montaña. Y Tepeyolotli nos conecta con la ciclicidad de la montaña, de la luna, perdón, como seres humanos. Está bien, ahora
Ya respiras. Ahora debes de entender que tú como ser humano tienes que conectarte con la ciclicidad de la luna. La luna tiene su ciclicidad. Luna nueva, cuarto creciente, luna llena, cuarto menguante y así su ciclicidad. Y nos los está mostrando aquí. Fluir y conectarse con esa ciclicidad que en su momento les vamos a explicar, ¿no? Toda esa imagen, toda esa simbología que está escrito ahí y que nos está empoderando para nuestra vida. Tenemos, el segundo es Quetzalcoatl. ¿Qué es Quetzalcoatl? Lagartija. Su regente, Huehue, Coyote. Coyote anciano. Y bueno, ¿qué tiene que ver el coyote anciano con nosotros? Ah, el coyotito es el animalito más astuto que podemos encontrar. Representa la astucia, representa la ligereza de caminar, representa la parte de la sabiduría. Los coyotitos son capaces de hipnotizar, de empoderar, ¿sí? Y nosotros estamos destinados a eso, sí. Por eso en su imagen podemos ver a un quetzal, el ave del quetzal, y a una serpiente que están entrando en su boca hacia adentro. Entonces nos dice, para que nosotros nos convirtamos en sabios, no tanto para andar presumiendo, va, vean, yo soy un sabio, no, 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 de ninguna manera. Nos dice que la sabiduría lo vamos a obtener de estas dos fuentes, de, del quetzal como lo espiritual, lo más hermoso. La palabra quetzal quiere decir lo hermoso, lo impecable, lo más limpio que podemos tener, ¿sí? Y es lo que baja y se mete en nosotros. Pero está la serpiente. La serpiente también nos representa lo material, lo terrenal, lo físico, lo tangible, y el quetzal, lo espiritual. Uniendo los dos, en nuestro ser, seremos capaces de tener el conocimiento, de tener la fertilidad. Ojo, fertilizar a otros seres vivos con nuestro conocimiento espiritual, con nuestro conocimiento intelectual, emocional y físico, ¿sí? Si nosotros no tenemos ese conocimiento, si nosotros no tenemos esa palabra florida, pues, ¿qué podemos dar nosotros? ¿Cómo podemos fertilizar a los demás, darles ese conocimiento? No podríamos, como vemos aquí al Huehuescoyot, si se dan cuenta, hay un personaje que está detrás, atrás tiene al Huehuescoyot, que está todo el personaje de color rojo. Está listo para ser fertilizado, sí. ¿Quién nos va a fertilizar? El abuelo Coyot. Huehue quiere decir anciano, pero también quiere decir sabio, porque hay huehue, hay personas ancianas que no han comprendido, no han entendido el valor de llegar a cierta edad y siguen comportándose de manera, ¿cómo les puedo yo decir? De manera infantil. No han llegado a comprender el valor de tener la sabiduría. Pero hay no tan huehues, no tan ancianos, ¿sí? Inclusive hay jóvenes que son muy sabios y se les puede decir huehue. Pues sí, la palabra quiere decir sabio, huehue, ¿sí? Porque tenemos que comprender la parte espiritual y la parte material para poder vivir en esta armonía, en este caminar de, de vivir plenamente en esa impecabilidad. Y si se dan cuenta, le muestra cuatro cuentitas, o escollos, le pone aquí enfrente, le enseña. Entonces lo que le está diciendo es que
La gran sabiduría, la luz, lo tendrás que asimilar a través de la espiritualidad y a través de lo material que tú puedas forjar en tu vida, ¿no? Y si se dan cuenta, la lagartija no está viendo hacia arriba, sino que está hacia abajo. Este color rojo que ven ustedes es la energía del universo, del sol. Y el color azul o negro que podemos ver o gris es la tierra. ¿Qué quiere decir? La lagartija es el puente, el medio por donde del universo baja la sabiduría y de abajo hacia arriba, ¿no? Y ese somos nosotros. Nosotros somos ese puente de poder enviar la información y bajar, ¿sí? Bueno, tenemos a Coat. Coat, el siguiente, el que está en el número 5 es Coat, la serpiente, ¿sí? Ahora, este Coat, serpiente, que es, ocupa el número 5, aquí están nuestros Coat. Son 5 serpientes que se pueden mover. Que al cerrarlos, decimos, hablan del número 5. Ma, de might, de mano, de might, en náhuatl, might, o matli, en la otra variante, matli, este es mano. Y forma un gusanito. Y de nosotros depende de que este gusanito se convierta en una mariposa que pueda volar, que pueda vibrar, que pueda estar en el universo vibrando y diciendo, aquí estoy, que yo necesito volar hacia ti, hacia la libertad. Lo mismo pasa con la serpiente. La serpiente muda de piel porque va creciendo, porque estas plaquitas que forman la piel de la serpiente en un año se vuelven viejos y no tienen la posibilidad de moverse igual, tiene que cambiar de piel sí o sí para que tenga la habilidad de poder desplazarse, porque su piel está creciendo, su cuerpo está creciendo. En un ser humano nos invita a eso, a que podamos crecer, a que podamos ir dejando esas experiencias a veces no tan gratas, ¿verdad? En nuestra vida y que nos ayuden a crecer espiritualmente y en todos los ámbitos, emocionalmente, físicamente, ¿verdad? Todo eso nos va a ayudar a, a trabajar con nuestra energía, ¿sí? Ahora bien, todo esto nos conlleva y nos lleva al siguiente paso, hermanitos, ¿sí? Coat. Su regente es Chalchihuitlicue. ¿Qué es Chalchihuitlicue? La de la falda de jade. ¿Y qué es la falda de jade? Son las aguas terrestres. ¿Y qué son las aguas terrestres? Los ríos, los lagos, los manantiales, los mares. Todo eso es jade. Todo es lo más hermoso. Por eso nuestros abuelitos, para nuestros abuelitos, lo más valioso no era el oro, era el jade. ¿Por qué? Porque el jade representa al ser humano. Sí, nosotros estamos hechos de jade. ¿Y cómo está eso? Nuestro cuerpo, el 75% es agua. ¿Y dónde está esa agua? En nuestra sangre, hermanitos, en nuestra sangre. Sí. Entonces, la serpiente con el río, con el agua, siempre están en movimiento, van de manera ondulante, ¿no? Una serpiente no va a avanzar hacia atrás. O sea, hagan de cuenta que su cabeza esté aquí y que vaya caminando hacia atrás, que vaya reptando hacia atrás. No, siempre va para adelante. ¿Sí? Al igual que el agua. Y al nosotros ser agua, nos invita que fluyamos. Por eso yo en alguna de los poemas hablo, fluye, avanza, porque eres un jade. Y no cualquier jade, un jade hermoso,
Pero para que este jade se convierta en ese jade hermoso, ¿qué necesitamos? Quitarle las impurezas, ¿verdad? Limpiarlo, de verlo, que quede bien limpiecito, que se vea hermoso. Para eso necesitamos nosotros fluir y no estancarnos, como nos lo muestra aquí el Islaculiuki. Aquí el Quetzal nos trae un cuchillito de obsidiana. Dice, corta, elimina con todo lo que tengas. Sí duele cambiar. El agua, Chalchihuitlicue, nos enseña a ser transparentes. Nos enseña a ser transparentes. Nos enseña a que seamos honestos. El agua es limpia, cristalina. Somos agua y podemos ser honestos. Desafortunadamente nos han enseñado que la corrupción, como lo aprendimos, a lo mejor en la actualidad no tanto. No soy partidario de ningún partido político, pero por lo que se ha observado, antes esos gobernantes, pues lo normalizaban la corrupción. Entonces, si ellos roban, pues yo también robo, no pasa nada, si yo engaño, no hago lo que debo de hacer. Pero aquí en Concoas nos está diciendo que realmente nosotros nacimos para ser honestos, perseverantes, como esa gota de lluvia, esa gota de agüita que perfora la roca más dura que podemos encontrar gracias a la constancia, gracias a la perseverancia que tiene. Nos enseña que fluyamos, que avancemos hacia donde queremos llegar. ¿Por qué? Bueno, si no fluimos, nos estancamos y nos, como decimos, y nos apestamos, nos amargamos. El río jamás lo vas a detener, siempre va avanzando, va buscando su cauce. El mar siempre está en movimiento y tiene un sonidito, es el... Por eso nuestro idioma se llama náhuatl. No, náhuatl, no, náhuatl. Pegamos nuestra lengua, nuestro paladar y sale el airecito, aquí el sonido del agua. El día que vayan a playa, escuchen al mar cómo suena. Entonces, el idioma náhuatl quiere decir el sonido armonioso del agua. Sonido armonioso del agua. Y ese sonido armonioso, cuando lo escuchamos, cerramos nuestros ojos, callamos nuestra mente, callamos nuestras emociones y solo nos dedicamos a disfrutarlo, nos trae mensaje, nos trae sabiduría, nos trae eso que nosotros estamos buscando, hermanitos. ¿Sí? Muy bien. Y hay muchas cosas que hablar de Chalchihuitlico y a mí me encanta Chalchihuitlico. ¿Sí? Por eso Por eso el día que nosotros tengamos problemas, hermanitos, si no estamos exceptos de eso, exentos de que tengamos situaciones difíciles, cómprense un collarcito de jade. Aunque no esté lleno todo de jade, una piedrita como esta, ¿sí? Una piedrita de jade. Cada vez que digan, híjole, tengo problemas bien fuertes y no sé, no encuentro la salida, toquen su jade y díganse ustedes mismos. Yo soy jade, y no cualquier jade, el jade más hermoso que puede fluir. Entonces, pase lo que pase, encontraré la solución. Y yo sé que me va a doler, claro que duele todas esas situaciones, pero saldré de esta situación. Yo sé que lo puedo hacer, porque soy un jade, siempre fluyendo hacia adelante, jamás para atrás. Vamos. Lo lograré. Seré como esa agua perseverante. El río nos enseña, el mar nos enseña, los manantiales nos enseñan que si en ese momento nos bañamos, mañana podemos ir a bañarnos en ese mismo río, en ese mismo manantial, en ese mismo mar, no será el mismo agua.
Entonces, ¿por qué nos afanamos? No, es que ahorita yo estoy muy triste porque me pasó esto. No, vamos adelante. Dice la abuelita Gris, todo es perfecto. Tenía que suceder eso para que aprendas, Mm, ¿no? Y ok. el jade, o quieran un collarcito con la abuelita Gris, ella trabaja esos materiales. Bueno, seguimos con Mikisli. Mikisli ocupa el número 6 en el Tonalama, en la cuenta del tiempo, de la cuenta de los signos, en la cuenta de las energías. Quisle. Mikisli. Muchos de nosotros le tenemos miedo a la muerte, hermanito. Muchos de nosotros decimos, yo no me quiero morir. Es que no, si yo muero, se imaginan, voy a dejar a mis hijitos, voy a dejar mi trabajo, ¿quién lo va a hacer mi trabajo? Quién va a atender a mis alumnos? Pero vivimos a veces, no todos, yo sé que no todos, hablo de otros. Vivimos otra vez la misma vida, otra vez el mismo marido, la misma esposa, el mismo día, el mismo jefe. Está lloviendo, nosotros amanecimos con lluvia hoy. Está haciendo mucho frío. Me estoy quejando de todo. Estoy más viejo, mira mis canas, mira mis arrugas, decimos, se ve la pata de gallo. Soy un mal padre, soy un mal maestro, no sirvo para nada, no rindo como debo de rendir en mi trabajo, no estoy obteniendo lo material como yo quisiera. ¿Y así quieres vivir? ¿Y así le pides al Creador más vida? Pues no. Mikisli nos enseña, Mikisli la muerte nos dice, nos habla de ciclicidad, nos habla de aceptar, de que el día de hoy así tenía que ser. Entonces, pues voy a ponerle la mejor actitud. No que la pareja, bueno, no te lo sacaste una rifa, tú lo elegiste. Pues bueno, voy a ver el lado positivo de esta situación. Sí, maestro, ¿cómo quieres que yo esté feliz, que yo agradezca? Porque acabo de tener un problema con mi pareja. Sí, tuviste, pero ¿quién tiene la culpa? ¿Yo o los demás? Tú resuélvelo. Sí, lo que pasa es que pues, le fui infiel con otra persona. Ahí está tu respuesta. ¿No? Tú mismo estás buscando esas situaciones. Tú mismo estás tomando decisiones. Entonces, ¿por qué te quejas de los resultados? Así como disfrutaste la toma de decisiones, así disfrutan tus resultados. Y agradece que viviste eso porque vas a aprender a tomar decisiones rectas, desde tu punto de vista correctas, porque lo que tú hiciste para ti era correcto. Entonces, ¿por qué te quejas? Bueno, Mikisli nos enseña realmente a cerrar esos ciclos. Hermanitos, todos los días nosotros, todos los días morimos. Esa pequeña muerte le llamamos nosotros el ir a dormir. Díganme ustedes, ¿quién les garantiza que al momento de abrigarnos, de cerrar nuestros ojitos, al día siguiente los vamos a abrir? Pongámonos a reflexionarnos que mucha gente al día de ayer, al cerrar sus ojos, ya no los volvieron a abrir, ya no volvieron a despertar. Dichosos nosotros que los volvimos a abrir y aquí estamos, respirando, a lo mejor disfrutando un cafecito, desayunando, cuando los demás ya no tuvieron la oportunidad. Entonces, ¿por qué no agradecer? Gracias, universo. Gracias, Dios, si creen ustedes en Dios. Gracias a las energías, porque el día de hoy estoy respirando, porque se me da una oportunidad de vivir. Dice Mikisli, debes dejar morir a ese tu otro yo para renacer en tu mismo cuerpo.
en tu misma edad, en tu mismo lugar, vaya, o en tu mismo círculo de amistades, en ti mismo, pero renovado, ¿sí? Si es que a mí no me gusta esta persona que no le gusta leer, que no le gusta estudiar libros, bueno, a ver, ya ese flojito, ese que no persevera, ni modo, tienes que hacer un lado. Tengo que empoderar al yaos que lea, que escriba poesía, que lleve mensajes positivos. Yo necesito a ese amigo, no tú. Vámonos. ¿Se puede? Sí se puede, hermanitos. Se puede. Difícil, claro. Lo bueno cuesta. Buenos hábitos nos van a costar trabajito, pero créame que sí se puede. Y es lo que nos enseña Mikisli, que está en el número 6, ¿sí? Su, su regente es Tesistecas o Tecusistecas. El señor o señora, porque es en forma dual, el señor o señora del caracol, de la tecocoli, ¿sí? Pero también es la señora que se conecta con la luna. La luna nos enseña esa ciclicidad. Entonces, ¿y cómo le puedo ser maestro para poder cambiar, no? Agarren su tecocoli a través del aliento y envíanle al universo, a la luna, todas las energías, al gran Padre Yeyecatl, dador de vida, al aire. Quiero ser otro, ayúdame. Yo me comprometo. Recuerden las tres cosas básicas. Agradece por todo lo que se te da y por todo lo que no se te da. Pide, pero pide cosas súper valiosas, no cosas materiales. Esos van a llegar, claro que van a llegar, pero primero pide sabiduría, entendimiento, fuerza de voluntad, armonía con los demás. Estás en armonía, tienes la sabiduría, tienes la fuerza de voluntad, vas creando el tejido que te va a ir dando tu sustento. En tu trabajo te desenvolverás mejor, en tu negocio podrás generar más y eso te va a ayudar, pero pídele, ¿no? Después de pedir, viene la segunda parte. Comprométete. Me comprometo a ser perseverante hasta lograr mis objetivos. Me comprometo a buscar esa sabiduría en libros, en observar a la naturaleza. Observando a la naturaleza, obtenemos sabiduría. Somos espejo, hermanitos. Nos podemos reflejar en el agua, aprender del aire, aprender de la tierra, aprender de mi hermanito que es bien corajudo, que es bien negligente, que es todo lo negativo. Puedo aprender de él, pero ¿qué puedo aprender de él? Puede decir alguien. A no ser como él, dijera la abuelita Zipac. Que no seas como él. Si lo que ves de él te molesta, te irrita, tú no lo hagas, ¿no? Todo es aprendizaje y todo es cíclico, vamos aprendiendo. Entonces, por eso en Miquisli nos da un cuchillito de obsidiana curvo, que es el Islaculiuqui, ¿no? El Islaculiuqui, el Itzli, la obsidiana curvo, que es el frío que corta también, ¿no? Pero al cortar, siempre vamos a saber que lo que nosotros eliminemos de manera interna, externa, nos va a llevar a esa plenitud, a esa impecabilidad. Y este Iztaculioque es como un boomerang, ¿no? Lo tiras, se te regresa. Por eso yo les decía, ¿qué están haciendo ustedes o qué estamos haciendo nosotros para obtener lo que realmente queremos? No, pues yo quiero abundancia. Sí, pero ¿qué estás haciendo para obtener esa abundancia? En abundancia en conocimiento, en sabiduría, en entendimiento, en espiritualidad, abundancia en sustento, en comida, en dinero, en todo lo que yo quiera como abundancia, en amor, en entendimiento, en armonía con mi pareja, con mi familia, con todo lo que me rodea.
pero quiero el sustento, ¿no? O quiero el sustento. No, tienes que empezar a trabajar, a moverte en ese sustento que tú quieres, ¿sí? Si tú estás dando odio, si tú estás dando todo lo negativo, pues eso espera triplicado, pero da lo mejor de ti para que se te regrese lo mejor de los demás, ¿sí? Chicuasemiquiste, el regente es Tecusistecat. Aquí está, miren, estos formatitos también yo ya les mandé. Miquistli, Tecusistecat o Tesistecat. Aquí está, miren, ¿sí? El señor del caracol o el que porta el caracol. El que porta el caracol, recuerden, también es Quetzalcóatl, la serpiente hermosa, ¿sí? Bueno, ese es Miquistli. Entonces, antes de dar lo que nosotros tenemos, recordemos qué queremos dar. ¿Qué queremos dar? Amor. Se nos va a regresar en amor. Entendimiento en entendimiento. No estemos esperando flores si estamos dando basura. Es lo que nos dice también Miquisli con su Islaculiupi. Es como el boomerang. El número 7, Masat. Masat, el venadito. El venadito nos enseña a ser perceptivos, intuitivos, rápidos, ágiles. Inclusive el venadito, con sus antenitas, con su cornamenta, puede recibir la información del universo, del medio en que se encuentra. En sus patitas tiene como ese tipo de ventosas que puede presentir la vibración a grandes kilómetros. Sí. ¿Nosotros podemos ser como el venadito? Claro que sí. Perceptivos, intuitivos, rápidos, ágiles, en todos los ámbitos, ágiles de perdonar, porque no cuántos de nosotros tenemos rencores de antaño y todavía seguimos alimentando ese rencor. No, perdona y ya. Sea ágil para querer, para ser empático, percibe el ambiente, intuye, desarrolla tu intuición. ¿Para qué? Para vivir en armonía con los demás. Yo puedo intuir a la persona que llega enfrente de mí, sí, me está diciendo la verdad. Puedo leer su aura de qué intenciones tiene con esta plática que yo tengo. Y ese es el poder del venadito. Además del masat, su cornamenta cambia, lo cambia cada año. Cada año tiene que forzosamente por él mismo, con los árboles, pegarle su cornamenta para que se le caiga. Y le nace nuevo cornamenta año con año. Y al nacer su cornamenta, si nada más tenía una ramificación, ahora ya tiene dos, ahora ya tiene tres, ahora tiene cuatro, ¿sí? Entonces, los venaditos podemos, los machitos podemos encontrarle, ¿verdad? En su cornamenta, ¿cuántos años han vivido? ¿Sí? Esto les ayuda para que esta cornamenta que le nace sea más perceptivo, renovarse. Ahí mismo nos está diciendo, renovarse o morir, ¿no? O seguir con lo mismo que tenemos. Entonces, además que su regente es Tlalocantecutli. Llévate a este Tlalocantecutli. ¿Quién es Tlalocantecutli? Tlaloc, el que fertiliza, el licor. Tecutli, el gran señor fertilizador. ¿Y quién es ese gran señor fertilizador? Pues cada uno de nosotros somos fertilizadores, ¿sí? Pero bueno, pues, ¿cómo vamos a fertilizar como Tlaloc si nosotros no somos agua? Bueno,
debemos de entender que los abuelitos, ahorita lo que les voy leyendo un poquito de esta lectura de imágenes, de estas imágenes sagradas, es solamente una parte. Tiene mucho más. ¿Cómo qué? Como el hecho de vivir en armonía, como el hecho de ser como medicina, como el hecho de trabajar a través de nuestra fuerza de voluntad. Cada uno de estos imágenes son energías y son cualidades de una persona. Ajá. Una persona que haya nacido en una de estas energías le da ese poder, esa cualidad, pero también está en forma dual, tiene cualidades y también tiene la parte negativa, ¿no? Por ejemplo, el venadito es muy perceptivo, muy intuitivo, sí, pero con cualquier ruido se va, corre, se esconde. Entonces, una persona que es muy intuitiva, muy perceptiva, que bueno, ¿no? Percibe y todo, pero con cualquier mínimo peligro que detecta, deja sus proyectos. Es venadito, ¿sí? Por lo tanto, no puede pasarse la vida detectando los peligros, todos sus miedos, no, sino que dominar esos miedos y realmente analizar, bueno, sí, si no es posible esto que yo pueda hacer, o si es posible a pesar de lo que suceda, yo lo voy a lograr. Talocantecutli, fertilizar es dar conocimiento a los demás, ¿sí? Estamos, cada uno de nosotros nos pasamos en la vida sembrando esa semillita, ¿no? El venadito, el masat. Uh-huh. El masat nos indica, nos dice que debemos de fluir llevando el mensaje de la fertilidad. Y aquí nos lo muestra, miren, una casita, en la parte de su cabecita tiene un pequeño matepostli. ¿Qué es matepostli? Hacha, con parte de obsidiana. Y está de color rojo. ¿Qué quiere decir? Que debemos de empoderar nuestro pensamiento, nuestro conocimiento con la justicia. ¿Qué es justicia la que emana de nosotros? Si para mí es justo darle conocimiento a todos ustedes, ese para mí es la justicia. Y esa justicia lo debo de hacer fluir. ¿Por qué casa? Les decía hace rato, esta es nuestra casa, este es nuestro templo. La forma en que lo cuidemos, la forma en que lo alimentemos, este templo, esta casa, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Si ustedes ven aquí, es una casita bien empoderada y tiene aquí, miren el agua que va fluyendo, o sea, el agua que hay ahí arriba. Como es Tlaloc-Cantecutli, el señor de la fertilidad, el señor de la lluvia, nos está diciendo, bueno, fluye, fluye con tu conocimiento, ve dando ese mensaje, pero sé justo contigo y con los demás. ¿Qué es la justicia? Siendo honesto contigo y con todos los demás. Si hay algo que no sabes, pues no lo inventes, mejor. Di la verdad, no lo sé. Si es siendo justo es dándole a los demás lo que merece, ¿sí? No aprovechándote de las situaciones, siendo justo con los demás, enséñales. Fertilizar quiere decir enséñales, dales. Quizá están necesitando ese conocimiento, ¿sí? Y muchos nosotros nos hemos aprovechado justamente de estas situaciones, hermanitos. ¿Cómo? Nos aprovechamos de las necesidades de los demás. Y eso no es justo. Bueno, desde mi punto de vista no es justo. Porque tú necesitas y yo tengo, pues, hablando monetariamente, pues te lo doy más caro. Y esa es la mentalidad occidental. Generar dinero, 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 dinero. ¿Sí? Si es que hay un producto ahorita que no abunda, por ejemplo, el maíz, un ejemplo. En esta temporada no llovió, no hubo mucho maíz. Yo acumulé mucho maíz
Yo lo compré, por ejemplo, aquí como lo hemos comprado en 15 pesos el litro. Ah, como veo que los demás no tienen maíz, si quieren, 50 pesos el litro. Y lo tendrán que comprar porque pues no tienen que comer. 50 pesos el litro, si quieres. Es más, no me estorba ahí que esté aguardadito mi maicito. ¿Qué estoy haciendo? No estoy siendo justo. Ser justo, digo, bueno, pues también el trabajo que lo aguardé, que lo estoy preservando. En vez de 15 pesos lo damos en 18, que le gane yo 3 pesos, ¿no? Entonces, ¿estoy haciendo justo con lo que estoy haciendo? Pues sí. O a lo mejor en vez de 15, 16, o darles en 15 porque vemos que no tienen. Esa es la justicia. La justicia es darle lo que merece al otro, a la otra persona, ¿no? Justamente es el trabajo de Tlalocantecutli. Por eso no ponen a una persona ahí con la justicia, sino que es la casa. Para eso tenemos que entender, debimos de leer, ya lo leímos, que nuestra casa es nuestro cuerpo, nuestra mente, y aquí lo vamos a ir leyendo, miren. Aquí, miren, encontramos muchas casas, la base de la casa que está partida en dos. Aquí está la casa bien estructurada, miren, ¿no? Entonces, todo eso implica irlo entendiendo en la forma de leerlo, ¿sí? Y Mazatl, que es el venado, su regente, Tlalocantecutli. Y la gran mayoría de los regentes en su Ixpali, en su asiento, encontramos una piel de ocelot. Y esa piel de ocelot nos dice es acechar, observa, observa bien lo que está mostrando aquí, porque es lo que hace el ocelotito, acecha primero a su presa y después atrapa. Nos dice el ocelotito, acecha, observa bien la imagen que te tiene mucha sabiduría. A la vez que se sienta uno encima de ella nos habla de la humildad. Pero ¿por qué la humildad? ¿Qué tiene que ver Ocelot con la humildad? Bueno, el ocelotito, Tezcatlipoca, es su nahualito, el ocelote. Y recuerden, el Tezcatlipoca también nos habla del ego, de nuestro otro yo exaltado. Por eso se sientan encima de él, dice, tranquiliza tu ego, viven, para que tú vivas en armonía, tienes que apaciguar, calmar a tu ego, a tu otro yo, porque generalmente cuando nos dice alguien, es que yo soy mejor que tú eres un ignorante ante mí, nuestro ego se eleva totalmente, ¿no? Y entonces dice, ¿no? ¿Cómo es posible que vas a ser mejor que yo? No, yo soy más inteligente, soy más sabio que tú. Tú eres un ignorante, yo soy más sabio. Y ahí los egos, ¿no? Y eso está muy presente en los grupos que yo he visto, que yo he observado. Hay unos abuelitos dicen, no, pues yo soy el que sabe más, tú sabes menos, yo llevo tantos años en la mexicanidad, yo conozco a fulano de tal, yo sé, yo he ido. Digo, bueno, los egos son lo que nos divide, es lo que nos divide, es lo que no nos deja trabajar en armonía. Por lo tanto, pues nos hace creer que los demás son menos, que son inferiores, cuando no es así. ¿Sí? Bueno, vamos con Tochli. ¿Quién es Tochli? Tochli, Tochli es este conejo, el conejito. Está en el número 8. ¿Sí? Aquí está, miren, el conejito, el Tochli. Y aquí tenemos nosotros, su regente, Meyahuel o Mayahuel. Algunos le llaman Meyahuel por Mekchi, del maguey, Mekchi. Algunos le llaman como Mayahuel, pero por Ma, de Matli. Ve que
vean ustedes aquí en el trasfondo de la abuelita Mayahuel, está gracias, como las manos del maguey, de Maqui, ¿no? Están como esas manitas y aquí está Mayahuel. Por eso, ¿no? De Mecli, de Meyahuel y Mayahuel. Algunos me dicen, ¿y está correcto los dos? Sí, se están refiriendo a lo mismo. Recuerden que la variante, y no pasa nada. No vamos a pelearnos por una letra, por un nombre diferente, como el nombre de Yehyecat, ¿no? Nosotros aquí en la región le decimos Yehyecat, de, de aliento. Algunos en la otra variante le dicen Ejecat. Y, y es diferente, o ¿qué tiene que ver? Se refiere a lo mismo, es la variante, ¿no? Bien, recuerden que el idioma se va deformando, al igual en todos los idiomas, que tanto en el español como en el náhuatl, en todos los idiomas, decimos nosotros en español, ya no decimos para qué, nada más decimos para qué, ¿no? En vez de para qué. Igual en el náhuatl, ejecat, yejecat, pues le vamos quitando esas grafías, ¿no? Que nos van empoderando hacia este trabajo que nos toca hacer. Pero bueno, regresando a Mayahuel, Mayahuel en su cuerpo, si se dan cuenta, está mostrando todas estas penquitas del maguey. Bueno, la parte del Mayahuel, Mayahuel es una abuelita muy bondadosa, nos da todo, es la energía, ojo, es la energía que nos da medicina, nos da alimento, sustento, nos da precisamente un aliciente, una medicina que es la pasión, pero no la pasión como lo tenemos pensado. Nosotros en náhuatl no tenemos el nombre de pasión. No hay una palabra que se refiera a pasión. Tenemos al tlahuantilistli. ¿Qué es tlahuantilistli? La embriaguez. La embriaguez es tlahuantilistli. Y la embriaguez, nosotros lo entendemos como la pasión, el apasionarte por lo que haces, ¿no? Es ese líquido sagrado del maguey que sale el octli, el tequila, el mezcal, ¿no? Ese pulque que al beberlo como medicina nos empodera a conectarnos con nuestro yo, con nuestros egos más profundos, ¿sí? Porque cuando estamos en ese estado de ebriedad, sacamos a nuestro ser melancólico, ¿no? A nuestro ser ese valiente que se va a pelear hasta con todo el mundo, a nuestro ser pasivo, sabio, ¿no? Chusco, que se la pasa diciendo chistes y andando briago, andando alcoholizado. Entonces nos enseña la abuelita Mayahuel, nos muestra nuestro otro yo, ¿verdad? Entonces, pero también se refiere esa embriaguez, la pasión en la que hagamos nosotros las cosas. Como cuando nos afanamos, nos apasionamos en estudiar, en aprender, en comprender. Nos da ese poder la abuelita Mayahuel. Mayahuel es la energía femenina de la medicina, ¿sí? Paztecat, el señor de la medicina de la energía masculina. Y Mayahuel es la energía femenina. Está todo en forma dual. Tlaloc es la energía masculina. Chalchihuitlicue, la energía femenina. Tonacatecutli, tonacasihuatl.
¿Sí? Muy bien. Entonces, Mayahuel nos da una lección de vida, el maguey, el mecli. Crece. Después de crecer, ¿qué hace? Le sale un quillote, un tallo, un tronquito, se va hasta arriba, florece y muere. Hay una gran metáfora ahí con Mayahuel, del maguey. ¿Qué nos dice? Estamos hechos de esa manera, como el maguey. Crecemos, florecemos y morimos. Pero ojo, de esta flor nacen las semillitas que puedan esparcirse. ¿Sí? Estamos obligados nosotros a crecer, florecer y dar las semillas. Y una de esas formas es esto que estamos haciendo ahorita, hermanitos. Por eso les decía, a mí me interesa que ustedes puedan hacer el tonalámar, que ustedes mismos aprendan a hacer tonalámar. ¿Para qué? Para que florezcamos juntos y esas semillitas demos a los demás, que nos multipliquemos, ¿sí? Si creyeron que nos iban a sublimar, si creyeron que nos iban a desaparecer de raíz, se equivocaron, ¿no? Nos vamos a multiplicar. Y es lo que nos enseña Mayahue. Florezcamos y que esas semillas de la sabiduría lleguen a cada mente, a cada corazón de los que nos rodean, buscando siempre ese espacio de compartir. Mayahue nos enseña eso, ¿sí? Nos enseña que nosotros estemos siempre puestos y dispuestos a florecer en el ámbito material, en el ámbito espiritual. Trabajando en esa armonía, podemos vivir tranquilos, en paz con nosotros mismos, ¿no? Recuerden que por mucho que tengamos en lo material, si no tenemos esa paz espiritual, no podemos estar en armonía. No podemos estar vibrando en armonía. Uh-huh. Les decía yo, siento que sí me estoy autorrealizando, pero hay una parte que necesito llenarlo y no es con material y no es con, sino que es algo conmigo mismo y es el conocimiento y es el entendimiento. Entonces, por eso Mayahuel en la parte de arriba nos pone una gran olla, ¿no? Si se dan cuenta, es una gran olla de color amarillo y a los lados tenemos dos cráneos, tenemos dos flechas hechos de carrizo, nos pone aquí una telita que es de la abstinencia y aquí en la parte de arriba la espuma del ocli, la espumita y esa espumita que florece. Nos da toda una gran cátedra, un gran conocimiento. Dice que es esta nuestra olla, que esta es nuestra ollita, este también es nuestra olla, o nuestra olla, este cuerpo. Nos dice, deja morir aquel que no quiere florecer, que no quiere apasionarse por su trabajo. Estas vacaciones yo los disfruté demasiado y no tuve que ir a otro lugar. Estas vacaciones los viví de una forma diferente. ¿Cómo? Haciendo lo que amo, lo que quiero, dando clases. Estuvimos en la veintena de Panquetzalistli con los ejercicios del cuarto círculo. Y es lo que nos dice aquí, dice, apasionate, florece en lo que en verdad amas, abrázalo, no lo tomes como una responsabilidad, híjole, otra vez ya voy a dar la clase y ya se me hizo tarde, no, lo hago porque en verdad amo lo que hago. Y cuando uno entrega lo que ama, lo hace con amor, con pasión, con ese entendimiento
de que es una forma de autorrealizarme a mí mismo, está lo que realmente estamos dando son flores. Estamos floreciendo. Entonces, ¿por qué no florecemos? Y las flechas, ¿qué simbolizan? ¿Qué simbolizan esas flechitas? Bueno, las flechas simbolizan, recuerden que una flecha de carrizo es una flecha de carrizo con plumitas de águila y la puntita de la flecha es de color rojo y blanco. ¿Para qué nos sirve lanzar una flecha? Para que llegue a un determinado lugar específico. A través de nuestra vista, lo apuntamos, intencionamos que llegue a ese lugar. También representa el carrizo la objetividad, nuestros objetivos, hacia dónde queremos llegar, ¿no? ¿Hacia dónde queremos llegar? Nada más vivir por vivir, no tener objetivos, no. ¿Para qué te vas a apasionar? ¿Por qué lo vas a hacer con todo el amor del mundo lo que vas a hacer? ¿Para qué? Para que les digas, mira, vean cómo se hace. No, no. El principal objetivo es estar en paz contigo mismo, como ese agua inamovible, como ese vibrar, como ese que le llaman en la tontequidad, en la impecabilidad, ¿sí? Porque es algo que necesitamos hacerlo. Por eso, ese va a ser tu objetivo, ¿no? ¿O cuál sería tu objetivo? La de servir a los demás, a las demás personas, trabajando en el servicio hacia los demás, ¿sí? El principal y la mejor forma de autorrealizarnos, ¿sabe? Es el servicio, servir a los demás, no servirnos de los demás, aunque muchos así lo hacemos, ¿verdad? ¿Cómo nos servimos de los demás? Ah, como no me dice nada, fui a la tienda y no me cobro, ah, pues ya me siento ganador, ¿no? Soy muy listo, soy muy inteligente, porque no, yo logré que no pagara este producto. O si alguien me dice, yo te ayudo en la que yo puedo, le vas a pedir grandes cantidades de apoyo, enormes. Dices, no, pues yo soy listo, soy lista, no estoy haciendo nada. No, no se trata de eso, sino que vivir en esa impecabilidad, en ese trabajo del servicio, es servir a los demás. Cuando me necesitan, pues yo ahí estaré. Con lo poco o mucho que yo tenga, yo ayudaré. ¿Sí? Si yo tengo poquito, pues no puedo dar lo que yo no tengo, ¿verdad? En todos los ámbitos. Por lo tanto, entonces, nos dices que tú puedas vivir en esa impecabilidad, pero necesitas dejar morir, pues, en esos dos ámbitos, en la espiritualidad y en lo material. ¿Sí? No con esto quiero decirles a ustedes, como lo dicen en la religión, dice, donen todas tus propiedades. No, 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 yo no les estoy diciendo eso. Les estoy diciendo es que dejemos morir a esa persona negativa que tiene actitudes que no me ayudan a estar en paz conmigo mismo, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos dice en este caso el trabajo. Bueno, nos está mandando mensajes del universo. Bien, entonces, vivir en esa impecabilidad con el touch. Y esto todo es una ciclicidad, sí, la relación con el conejito. La luna nos habla de esa ciclicidad. Y tenemos la otra, es el otro signo, el número 9, el agua. ¿Y por qué está en el número 9 y por qué no está en el número 1? Tenemos que pasar por todo este proceso que les acabo de explicar para poder llegar a ser como el agua. ¿Cómo?
fluir, fluir, ¿sí? Nosotros somos agua. Dentro de esta lectura, los que llevamos un poquito de tiempo, son 9 señores de la noche. ¿Y quién está en el señor número 9 de la noche? Tlaloc. Celeste. También el señor del fuego celeste es una advocación de Tonatiuh, del sol. Gracias al sol, sus rayos del sol iluminan el cielo azul en la tarde y en la mañana. Entonces, también el número 9, dentro de esta cosmovisión, dentro de este aprendizaje, enseñanza, se dice que el número 9 es el número nahuálico. ¿Por qué? El número de la transformación. ¿Por qué? El sol emite esa luz y calor al agua y de ahí se evapora. Se hace el atlachinoli y nosotros somos parte de ese atlachinoli. Y cuando también nos convertimos o nos convertimos como un atlachinoli, cuando estamos temazcal, en un temazcalito, ¿no? Ya necesitamos un temazcalito, ¿no? Y ya 1 y 2 de febrero vamos a tenerlo con el abuelito Nahuizipacli. Y aquí pueden ver ustedes, miren, una casita, es una casa y está dentro del personaje, ¿oh? Ese es el atlachino. Dice, para que tú puedas fluir como el agua, elevar tu plegaria, tu palabra hacia el universo, ¿qué necesitas tú? Vivir en armonía. Estar en armonía, lo que les hablaba de Mayagüez. Estás de una forma desequilibrada, difícilmente vamos a encontrar esa paz. Algunos me decían, algún hermanito dice, oye, yo tengo todo en abundancia, hermano. Tengo carros, tengo dinero, tengo amistades, tengo familiares que me aman, que me quieren, que yo siento que sí tengo en abundancia. Pero hay algo en mí que no me siento completo, hermano. Ayúdame. Le digo, mira, si me lo permites, puedo yo ayudarte, pero desde el conocimiento que yo sé, que es el tonal Powali. Dice, sí, pero pues tú eres maestro, eres psicólogo y todo eso. Sí, hermano, por eso te estoy dando la opción. Bueno, adelante. Uno, te vamos a hacer tu tonal. ¿Y qué es mi tonal? Algunos le llaman tonalamas. ¿Y qué es el tonalama? La descripción de lo que tú eres y para qué eres bueno en este camino. ¿En verdad? Claro que sí. Él es un político. Y entonces empecé a armar su tonal. Él es Macuili y Eyecat. 5 vientos. Quetzalcóatl. Su señor de la noche es Piltzintecutli. Empecé a armar su tonal y le digo, tú eres bueno para hablar, para convencer y que esa palabra llega hasta dentro de los demás porque todos lo respiramos a Yeyecatl. Piltzintecutli te empodera a que tú seas como ese niño que se ríe, que disfruta el momento, que en algún momento le digo, y en tu campaña ya te regañaron, te dijeron tus verdades. No, dice, no, no era mentira. Bueno, eso ya no me interesa. Pero lo tomas todo a la ligera, pues sí, porque un niño siempre está aprendiendo con la curiosidad. Y tienes al nahualito como coyotito. Ese coyotito te enseña a ser astuto, a hacer medicina, a poder danzar con la vida, comunicarte con el universo.
Y empecé a explicarle todo su tonal y que Quetzalcóatl debes de armonizarse en lo material y en lo espiritual. Dice, ¿me ayudarías a guiarme en lo espiritual? Claro. ¿Y qué, cómo que hay que sacrificar o a quién hay que sacrificar? No, de ninguna manera. Es conocerte tú mismo, tus cualidades y no tan cualidades. Entonces empezó a fluir, empezó a hacer los ejercicios que yo les he compartido de nuestro Mayegi, de enviar la sabiduría, de enviar el mensaje, de capturar la energía del sol, del aire, del agua. Y este hermanito, ahorita lleva 3 meses. Este diciembre, mi cumpleaños, me vino a visitar, dice, ¿qué tal? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué fiesta vas a hacer? Digo, bueno, pues yo generalmente no acostumbro a hacer una fiesta enorme, pero si quieres pueden preparar una comidita. No, dice, yo no vengo a pedirte que me des comida, no. Solamente dije que a lo mejor tienes una fiestecita y te traigo un regalo y un pequeño presente. Ya me lo entregó, platicamos, tomamos un cafecito y me dice, ¿sabes qué? Todo lo que me has enseñado me ha servido para que yo entienda mi misión en este mundo, en este plano existencial y en el trabajo, en el mundo en el que me desenvuelvo, justamente es lo que yo quiero, porque tú me diste ese guía. Quiero yo que la gente, que todo aquel que se acerque a mí pueda, pueda realmente trabajar en armonía conmigo, ¿no? Y que yo pueda ayudarles, que yo con mi trabajo pueda apoyar. Bueno, adelante. Y eso me ha hecho, dice, que esa parte que yo sentía vacío, que se haya llenado. Dice. Disfruto más la vida, disfruto más a mi familia, le dedico más tiempo a mi familia y ahora le dedico más tiempo y vivo en armonía con mi equipo de trabajo. Y realmente dice esta espiritualidad que tú me enseñas, en verdad es súper hermosa, ¿no? Entonces, ¿y cómo yo te puedo pagar? Digo, pues tú sabes cómo me puedes pagar. Ayúdame a editar mis libros, ¿no? Bueno, entonces el agua, el signo agua, que es el Atl, nos lleva a esa armonización, ¿no? Inclusive aquí podemos ver nosotros al alacrancito, su naturaleza es hacer daño, ¿no? Al igual nosotros, nuestra naturaleza es hacer daño. Pero él, en este caso, si ustedes ven aquí en su colita, tiene la vírgula de la palabra, no tiene ese aguijón, al contrario, tiene la vírgula de la palabra y lo ocupa como una antenita, ¿sí? Entonces lo que nos está diciendo es que para que nosotros vivamos en armonía, debemos de recibir esa palabra, decidir aceptar esa palabra que nosotros necesitamos para que podamos vivir en ese equilibrio o en esa armonía en todos los ámbitos de la vida donde nosotros nos desenvolvamos, ¿verdad? Inclusive enfrente de este alacrancito que vemos aquí, que es su nahualito de Xutecutle, tiene vírgulas, pero estas vírgulas de la palabra no salen dentro de este alacrán, sino que vienen de afuera, ¿no? Lo que nos indica que debemos de alimentar de conocimiento, de palabra, de sabiduría, en la parte espiritual, en la parte material, ¿verdad? De afuera para que nosotros como ese alacrancito, poder vivir en armonía. Y una de las formas, el día de hoy estamos aquí leyendo estos tonales, ¿no? Que estamos viviendo, vibrando en esa armonía, en ese conocimiento, ¿verdad? Bueno, y si se dan cuenta de la casita, que es como este temazcalito, lleva este agua que está fluyendo.
está fluyendo, está avanzando. Entonces nos indica que para fluir nosotros como la casa, pues mandemos y pidamos esa información. Podemos transformarnos, sí, cambiar. El agua, el signo del agua es uno de los símbolos de la adaptabilidad. Es una gran cualidad de la adaptabilidad. ¿Y cómo nos adaptamos? El agua, podemos ponerlo en un vaso, se adapta. Podemos ponerlo en un jarro, se adapta. El agua realmente nos enseña esa adaptabilidad, el de cómo adaptarnos nosotros, ¿sí? Justamente esta adaptabilidad es la que nos va a ayudar a vivir en armonía. Hace ratito yo les decía, yo me enfrento a un problema enorme, pero si yo me adapto y busco el lado positivo de la situación, eso me ayudará a no vivir frustrado, al contrario, vivir en armonía. Como el alacrancito, recibo la información, la sabiduría, el conocimiento, la empatía de los demás. Por ejemplo, un ejemplo muy visto es el del COVID-19, ¿no? La pandemia que llamamos, que pasó. Para algunos fue un momento muy difícil. Perdimos a seres queridos, pero para algunos, los que le buscamos el lado positivo, no sirvió demasiado. Por ejemplo, de manera personal, en mi caso, a través de esta pandemia que empezamos a recibir talleres, clases en línea, aprendí a utilizar esta plataforma y otras plataformas. Aprendí a dar una clase en línea como ahorita lo estamos haciendo, que antes de la pandemia, ni soñarlo, ¿cómo? ¿Cómo podré yo dar un curso así? O cómo ir dando cursos, por ejemplo, si hay compañeritos ahorita los que estamos conectados aquí están en otros países, ¿cómo yo podré dar la clase? Pues no se puede. Gracias a esa pandemia nosotros aprendimos a utilizar esta plataforma y aquí estamos compartiendo la sabiduría, conociendo hermanitos que están en otros países, lejanos, ¿no? Entonces, la adaptabilidad nos ayudará a vivir en armonía. El agua es transparente, incoloro, insaboro, dicen eso. Pero podemos, con este ejemplo del agua, podemos nosotros caracterizar cómo el conocimiento occidental y el conocimiento de nuestros ancestros de la náhuatl tienen una filosofía muy diferente. El agua, para el conocimiento occidental, dice, es un líquido H2O, insaboro, incoloro, útil para todos los ámbitos de la vida, muy vital. Uh-huh. ¿De acuerdo? Está bien. Pero ahora nos vamos al conocimiento anahuaca. El agua, en primera, no es un sustantivo, es una energía sagrada y se llama Chalchihuitlicue. Y en lo de los occidentales es un simple líquido, es agua. Chalchihuitlicue es una gran abuela, una gran maestra, una gran, una gran maestra que nos enseña a cómo vivir en armonía. ¿Sí? Chalchihuitlicue es el jade, es lo más valioso. Chalchihuitlicue nos enseña a vivir también en esa armonía, porque puede haber un río, un mar caudaloso y destruir. Ahí están los huracanes, ¿eh? Ahí están los tsunamis con el mar, destruye. Si por eso es que nosotros con el agua debemos de vivir en esa armonía. Luego decimos, es que en un vaso de agua quieres hacer una tormenta. O sea que un problemita lo quieres convertir en lo grande, en todo lo de esplendor de la problemática.
pero no debería de ser así, claro, no debería de ser así. Pero realmente lo que nos dice el agua, el Atl, vive en armonía, ¿sí? Xutecutli es el fuego celeste. Cada vez que iniciamos un proyecto, prendemos un fueguito, una velita. En mi caso, en la mañanita, prendo 2 velitas. En lo espiritual y en lo material, pido abundancia, en lo espiritual, en lo material, sabiduría, entendimiento, conocimiento, empatía, salud, fortaleza. Por eso son 2 velitas que ofrendo a los abuelos. En la noche, nuevamente otras 2 velitas, agradeciendo por todo lo que se me dio en el día e intencionando que en este ensueño yo pueda vivir, yo pueda viajar en este ensoñación. La otra velita en lo material, que mi cuerpo, que las energías protejan mi cuerpo, que mis guardianes estén atentos para proteger mi cuerpo. ¿Quiénes son mis guardianes? Son las energías que tenemos en nuestro tonal, nuestro Tlalpili, nuestro año con su regente, Imán, Linauter, Tonali, su regente, Veintena, su regente, Trecena, su regente, Señor de la noche con su regente, Señor del día con su regente, su volátil, mi novena y mi rumbo cósmico. Esos son mis guardianes. Chalchihuitlicue, Coatl, Xutecutli, eso es lo que yo tengo. Xiuchitzilin, el colibrí azul turquesa, Tlahuizcalpantecutli, yo lo tengo en mi tonal. Les pido, protejan, ¿no? Entonces, cada vez que iniciamos un proyecto, cada vez que cerramos un proyecto, prendemos un fueguito, ya sea en una velita o en una fogatita. Por eso es el fuego nuevo. Algunos lo celebramos cada 52 años, algunos lo celebramos cada año ponemos nuestro fueguito, cada ciclo le decimos. Algunos lo celebramos cada término de un atado, que es de 13 años, y así sucesivamente. Por eso el fuego con ¿verdad? De Atlachinolin, de ese fuego hermoso. Bueno, y terminamos la clase el día de hoy con Mictlantecutli, que es el Itzcuintli. Es el número 10, el Itzcuintli. ¿Qué es Itzcuintli? Perro, ¿verdad? Es el perrito. Itzcuintli. Su nombre viene de de Itzli, de obsidiana. Quintli, de Quini, que vibra como el fuego. ¿Y acaso nosotros no estamos vibrando? ¿No? Nuestra obsidiana está vibrando. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta en la imagen de Miquistli, su regente de Itzcuintli es Mictlantecutli. ¿Quién es Mictlantecutli? El señor del lugar del reposo. No es el señor del inframundo. No, el inframundo lo utiliza el mundo occidental. Nosotros es el del lugar del reposo, ¿sí? Está Mictlantecutli y Mictlancihuatl en forma dual, ¿sí? Por eso decimos nosotros que el perrito, el Itzcuintli, nos lleva, nos cruza un río para empezar a viajar hacia el Mictlán. Y una de las cualidades que nos da Litzcuintli, así como nos lo está mostrando aquí la imagen de Mictlantecutli, está saliendo de aquí, de su naricita, ¿no? De su percepción. Está un personaje, ¿verdad? Que algunos dicen, no, pues es el excremento de la persona. No, simboliza la ciclicidad. Nos dice que la muerte es parte de un ciclo de nuestro existir. Muchos de nosotros, les decía yo, tenemos mucho miedo a morir. Es que si yo me muero, si es que yo esto. Es una parte del ciclo. Después de dejar este cascarón, este cuerpo que tenemos aquí, vamos al Mictlán. En los 9 niveles del Mictlán es donde se deshacen de nuestro cuerpo espiritual, físico,
para limpiarlo y poder nacer y poder reencarnar en otro ser vivo. ¿Sí? ¿Por qué? Oye, en este caminar, en este sendero que vamos al Mictlán, que el primero que nos lleva es el Itzcuintli, el perrito, ¿verdad? Vamos en alguna parte, el primer nivel decimos que es que nos cruza el perrito. En el segundo es donde están los dos cerros, no me acuerdo si el segundo o el tercero, que tienes que pasar ahí, tu cuerpo es cortado, es deshecho con estos dos cerros que están. Hay un lugar donde los cuchillos de obsidiana hieren a nuestro cuerpo, los deshacen, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo purifican, lo limpian. Y llegamos al último nivel, que es el Mictlampa, justamente el mero, mero Mictlampa. Renacemos en otro ser vivo, en otro ser humano. Por eso cuando nacemos, nacemos llorando, ¿eh? ¿Por qué? Porque vivimos ese proceso. Ahora bien, hermanitos, este conocimiento, el abuelito, se me fue su nombre. Recién les había yo comentado, se me fue su nombrecito del abuelito, nos contaba mucho esto, de nuestras vidas pasadas. Dice, a veces nosotros, ahorita que estamos viviendo, decimos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo estas situaciones? ¿Qué estoy pagando? Bueno, igual de tus vidas pasadas. Para que tú, en un futuro, en tus siguientes vidas, no sufras, trata de no cometer, trata de no hacerle daño a los demás para que puedas mejorar tu vida en tu siguiente vida, en tu siguiente reencarnación, ¿sí? Este cuerpo sí, quizá envejece, pero nuestro espíritu es tan anciano, es tan viejo, es tan antiguo, es tan sabio, que lo único que necesitamos es activarlo. ¿Y cómo lo vamos a activar? Haciendo algunos ejercicios, haciéndonos conscientes de realmente de nuestra vida. Hermanitos, nuestra vida, en esta vida tenemos mucho conocimiento. No sé si no les ha pasado a ustedes. Decimos, esto que me están diciendo yo ya lo sabía. No sé dónde lo vi, dónde lo estudié, pero ya como que nada más me lo están recordando, me lo están reafirmando este conocimiento. Esto ya yo lo sabía, ¿no? Entonces todo eso, hermanitos, implica que nosotros tenemos ese conocimiento, hemos brindado ese conocimiento, hemos recibido ese conocimiento, ¿sí? Por eso nos está diciendo Squintly, miren, este personaje está defecando, dice algunos, y tiene el proceso de orinar, ¿no? De excretar. Dice que aquí en nuestro cuerpo está Mictlán. Pero ¿cómo? En nuestro cuerpo tenemos a Mictlán. ¿Cuándo? Cuando comemos. Comemos a veces seres que todavía están vivos, como cuál, como las verduras, que los arrancamos y los comemos. Y hacen el recorrido y al momento de nuestro cuerpo absorbe todo aquello que debe de servir para nuestro cuerpo, para que nos siga dando vida, para que nos siga dando vida, para que ese ser que comemos siga reencarnando en nuestro cuerpo porque nos va a dar vida y lo que nos sirve lo defecamos o lo orinamos. Aquí está el Mictlampa. Entonces, nos dice que justamente, como nos muestra aquí con Coat y este bulto mortuorio, ¿sí? Dice que nuestro cuerpo lo elimina todo lo que no le sirve. Lo que no nos sirve es el cuerpo físico, pues lo mandamos a Mictlán, regresa a la madrecita tierra. Entonces, estamos nosotros encaminados a que podamos vivir entendiendo el signo de Miquistli con Mictlantecutli, con Itzcuintli, que es un proceso esto de la muerte, que nosotros morimos todos los días, que nosotros somos como esa madre tierra. ¿Por qué? Porque devoramos, comemos seres
Hermano, si podemos decirlo, ¿no? Alimento. Y así alimentamos nosotros a nuestra madrecita tierra. Este excremento, que nosotros defecamos, sirve para fertilizar la tierra como alimento de nuevas plantas. Alguien en algún momento que yo le explicaba aquí en una clase de manera presencial, dice la hermanita, pues guácala, dice, ¿cómo otra vez el excremento? Digo, ¿por qué te da asco? Sale de tu cuerpo, ¿por qué te da asco? Por es que nos han dicho, sí, nos han enseñado que el excremento humano es algo asqueroso. No, no, le digo, es todo un ciclo. Me decía, sí, pero es que yo soy vegana, dice, y al ser vegana, pues yo no estoy haciendo daño a los demás. Digo, ¿a poco las plantas crees que no tienen vida? Pero eso no me hacen daño. A ver, los animales sí tienen muchos tóxicos y bueno, empezó a decir, mira, un ejemplo, yo soy una planta, vamos a ponerte de ejemplo. Yo soy una planta, llega alguien y me quiere cortar. Y como defensa, ¿qué hago? Excreto esos líquidos como medio de defensa, como químicos, para que te hagan daño a ti. Entonces, al momento de que lo cortas, lo estás comiendo, estás ingiriendo también esa toxicidad que yo emití como planta. Entonces, ¿qué me sugiere usted, maestro? Pues que no comas. Sí se puede, sí, se llega a un nivel, en algunas culturas le llaman como el prana, ¿no? El alimentarte de lo que hay en el universo, del sol, del agua, de la tierra, de la energía, te alimentas. Eso sí no contamina tu cuerpo, pero mientras comas, dices, tú eres vegana, no. Necesitamos otro nivel para llegar a ese tipo de alimentación limpio y puro. ¿Qué se obtiene del sol? El sol, podemos alimentarnos del sol con su energía y es algo muy hermoso, ¿no? Hermanitos, con Mikisli nos enseña realmente cómo debemos de vivir, ¿verdad? Inclusive Mikisli, él está sacando su energía. Dice que necesitamos entenderlo, necesitamos percibirlo en esta vida terrenal en el que vivimos, que nuestro ser energético debe de vibrar, debemos de entender la ciclicidad, ¿sí? Y el Itzcuintli, justamente si se dan cuenta, tiene sus garritas en esa posición de caminar como Itzcuintli. Una de las cosas muy hermosas que tiene el perrito, las cualidades, es la lealtad. La lealtad que tiene el perrito. El perrito es muy leal, ¿sí? Él olvida los horrores que les haga. A lo mejor en esta mañana yo antes de irme a trabajar le pego a mi perrito, le doy un barazo, lo lastimo y me voy. En la tarde vengo chiflándole, hablándole bonito, llega y empieza a mover su colita. Me recibe con esa alegría, esa emoción. Ya se le olvidó el que le hice daño. Los que nacen en el signo de Itzcuintli justamente es eso. Se le olvida fácil. Pero es donde debemos de vivir en armonía, porque si nos hacen lo que nos hacen y nosotros seguimos otra vez felices, no, es poner límites, ¿no? La aventura, los perritos son unos aventureros por naturaleza, pero regresan, saben de dónde son, ¿no? Entonces, todas estas cualidades nos los van enseñando en este Amos. Hoy vimos 10 Tonaltin. Mañana espero que podamos avanzar con otros con otros 10, inclusive ver esta parte, miren, de las trecenas. Son 4 rumbos. Este es el rumbo de Tlahuiztlampa, el rumbo por donde sale el sol, el rumbo de Mictlampa, el rumbo de Cihuatlampa y el rumbo de Huiztlampa, el rumbo sur. Estos 4 rumbos suman 260 tonaltin de lo que hablábamos el día de ayer. ¿Sí, hermanitos? Bueno, aquí le dejamos esta clase.
¿verdad? Necesito hacer una descripción ahorita y ya en su momento vamos a hablar solamente de dos o de tres energías que vamos describiendo, ¿sí? ¿Por qué está de una u otra forma? ¿Por qué es lo que simboliza? ¿Sí? Muy bien, hermanitos. Entonces, no sé si hubiera alguna aportación o alguna duda, de mi parte sería todo con respecto a esta clase de los tonalting, de los 20 días. Apenas abordamos 10, ¿sí? Tasakama tinogniwan. Tlazokamati, temoitasque, temastiani. ¿Muitas que nagnitsin, hermanita Gris? Tolmatiani, Tazokamati, Icanochino, yo agradeciendo a las energías que nos permite reunirnos una vez más y sobre todo aprovechar cada vuelta es un nuevo conocimiento, como estas nuevas oportunidades de despertar, aprender, caminar, dirigirse. Nuevamente, un, pues una sugerencia para mis hermanitos, para todos, porque siempre salen las dudas, siempre salen. Entonces, que sí expresemos, ya sea en clase o ya sea por medio de ese mensajito que usted nos ha hecho siempre hincapié eh, en, en enviarle. Entonces, ahí estamos y hagamos unidad, hermanitos, hagamos unidad todos trabajando de una o de otra forma, laborando como esas hormiguitas eh, bien trabajadoras. Y de verdad que sí se antoja ese temazcalito que comentó la Socamati Temasiani. Tasakama Timotasque. tinagnitsin. Sí, hermanita. Sí, sí, te muitas que nagnitsin. Hermanita Ana, por favor, la escuchamos. Kamati, Temastiani, Noiniwan, hermanitos, Tlanestilis. Esta es una nueva oportunidad, un nuevo día, y pues en este caso para seguir aprendiendo. La verdad es que hay algo que me ha costado trabajo después de estar en clases, darme cuenta, y en estos días haciendo esa reflexión, esa introspección, este, de ver de darme cuenta que este conocimiento y esta sabiduría de los ancestros, de los abuelitos, que usted generosamente nos transmite, pues es para mí desde mi Neltilistli, desde mi observación, una forma de aprender a vivir en amor y armonía, que realmente a veces me ha costado, ¿no? Hay momentos en los que voy caminando en armonía y de repente, ahora le llamo, de repente la vida me pone a prueba y me doy cuenta que hay mucho que transformar en mi interior. Antes ni siquiera me daba cuenta. Y esto es muy ácido, a veces es muy fuerte para mí. El estar escuchando su clase me transporta precisamente a ese interior en donde, en donde me veo en ese espejo humeante y a veces el reflejo es muy fuerte, donde me veo constante, no solamente en introspección, en el silencio, sino al salir y enfrentar y caminar, a veces con miedo, volver a salir y a veces con miedo, pero enfrentando nuevamente y dándome cuenta de que estoy parada en este plano existencial, en esta realidad, en esta dualidad. Y pues realmente es fuerte, pero creo que lo más importante es eso, ¿no? Temastiani, lo que dice, estudiarme a mí misma y realmente poder llegar a ese punto de poder evolucionar en mi forma de ser, de pensar, porque para mí es muy necesario. Y antes lo que me costaba trabajo es decirlo porque ya soy una persona este, mayor, entonces a veces tenemos esa idea tenía esa idea implantada por la educación y el sistema, ¿no? Que por la misma educación que nos da la familia. Ya estás grande, ya no, ya para qué. Entonces uno
yo me repetía a mí misma, me repetía a mí misma, ya estás grande, ¿ya para qué? Pero bueno, si el Gran Espíritu me ha dado esta oportunidad, ahora es eso, es así como pienso. Si el Gran Espíritu me ha dado la oportunidad de estar viva en este momento, en el aquí y el ahora, de regresar del Mictlán, pues es el momento. Y como dice la abuelita Zipacli, todo es perfecto. Y no me queda más que agradecerle infinitamente, Temastiani, por todo este compartir, por toda esta sabiduría que nos entrega para poder eh, eh, pues sentir a través del estudio un cambio, a través de la acción sobre todo, ¿verdad? Porque eh, a veces camino como decía alguna vez una persona, le decía, es que no seas como una biblioteca, o sea, que todo lo sabes, pero nada pones en acción. Y me dijo, o sea, y al estudiar, me sentí identificada porque dijo, si eres alguien que tiene sabiduría y no la das y no la pones en práctica, eres un burro con literatura. Y entonces, pues, muchas veces así, por las situaciones emocionales o que no he podido superar, así he avanzado, ¿no? Como un burro con literatura. Entonces, pues hoy decido aprovechar esa sabiduría y pues volver a empezar. No importa que me digan, es que hace unos días me decían, es que si volviste a ese punto, tú no sirves para ser una mujer medicina, tú no eres nadie, ¿de qué te sirve estudiar? ¿De qué te sirve todo lo que has hecho si no tienes, si volviste a caer en este punto? Entonces dije, me quedé pensando en las clases, en las palabras y dije, no puedo seguir o sea, permitiéndome a mí misma que alguien más tome la decisión de saber quién soy. Dije, yo soy una energía sagrada, puedo lograr tener esa transformación a través de la acción. Y pues aquí estamos, Temastien. Espero no, como dicen vulgarmente, no morderme la lengua y tener realmente acciones que detonen en un cambio, en una evolución desde adentro, desde mi interior. Tlazo Camati, Nimestlazotla y Canochi no yo lo no inigo Temastiani. Los amo con todo el corazón y agradezco infinitamente estar en este círculo. Gracias por la oportunidad, Temastien. Gracias, hermanitos, por su compartir, su dar. Tazocamate no ignitsim. Justamente lo que yo les decía al inicio de la clase, es quitarnos este humo, porque a veces los primeros que nos dicen, no, es que tú no sirves, es la familia. Y si no es la pareja, es la familia, los hermanos, las hermanas. ¿Se acuerdan del cuentito del gusanito valiente? Justamente muchos nos reflejamos en ese gusanito valiente. Ah, dice mis hermanas, ahora sí eres el brujo, no es ser brujo, es entender esta situación de vida, es una nueva filosofía. Y bueno, y no se desespere, hermanita Ana, todo esto es una construcción de nuestro nuevo ser, ¿sí? Debemos de sanarnos, debemos de eliminar ese humito que nos impide. ¿Por qué? Porque estamos súper inmersos en el sistema. Y es como empezar a querer volar, pero todos te empiezan a querer atrapar hacia abajo. Y esto es así. Pero entender nuestro poder de ser energía sagrada, eso nos va a ayudar a que podamos liberarnos de estas cadenas de control. Que es un control, ¿eh? No es cualquier cosa. Pero bueno, escuchamos a Ceci, por favor. Ceci, la escuchamos. Saludando a sus rostros y corazones, agradezco el haberme dado permiso, haberme incluido maestro, a este excelente grupo. Y estoy de acuerdo con las hermanitas anteriores, sobre todo con Ana, porque me ha pasado lo mismo. Yo inicié el camino de la
de la tradición siendo danzante, más de 10 años como danzante prehispánica. Sin embargo, nuestro capitán, que omito su nombre para no hacer conflicto, siempre nos mantuvo como que en un círculo, en un bloque donde no podíamos ver a otros lados, a otras tribus, no podíamos inclusive ni participar con otros danzantes, no, él quería tenernos cerradas ahí. Y eso a mí me perjudicó porque pues yo quería aprender medicina y ellos tenían conocimiento de la medicina y nunca nos las enseñó. Teníamos que hacer lo que él nos había dado, el cargo que él nos había dado, nada más. Entonces, digo, fue algo que pues estuve 10 años ahí en la danza, pero hubo un momento en que dije, no, yo quiero saber más. Y fue así cuando decidí separarme del grupo y buscar nuevos aprendizajes, sobre todo, como dice maestro, en la pandemia, que ya las clases eran por Zoom, pues empecé a buscar y fue cuando empecé a conocer más sobre la herbolaria, la medicina herbolaria. Empecé a conocer más también sobre, pues, cómo hacer ungüentos, pomadas y todo tipo de curaciones con con las hierbas. Pero pues yo quería saber más y desgraciadamente me encontré con un grupo que sí me dio conocimiento, no como el que usted nos está dando, porque considero que el conocimiento que usted nos está dando estoy emocionadísima por todo lo que nos está enseñando a conocer los símbolos, a saber leer los símbolos de nuestros ancestros, porque a mí me cobraron demasiado en un grupo donde me enseñaron, pues, nada, o sea, no sé cómo, muy poco, pues, muy poco, comparado con lo que usted nos está enseñando. Entonces yo doy gracias al universo, gracias a Ometeo y a las divinidades que tenemos por haber conocido este grupo, por haberme aceptado e integrado a este hermoso grupo. La verdad, estoy muy emocionada. Gracias. Tlazocamati. Tlazocamati no ignitzim. Tlazocamati, y sí, debemos de entender eso, lo que ustedes dicen. Y en todas las tradiciones, no en todas y no todos, pero la gran mayoría dice, si yo soy tu maestro, solamente conmigo puedes tomar clase. Y yo les he dicho a los hermanitos, si ustedes encuentran a otro maestro, adelante, vayan, aprendan lo máximo que puedan. ¿Por qué? Porque yo no los puedo atar a mí. Ustedes son libres. Si yo les digo que debemos de ser libres de liberarnos y estoy actuando en contra de mis creencias, no estoy siendo realmente un maestro. Estoy siendo un manipulador. Y si yo les digo, si tú no me depositas del curso, tú no entras a la clase. Si digo que el sistema se aprovecha de nosotros para manipularnos, yo los estoy utilizando también para eso. En algún momento yo les dije en el curso, si ustedes en este curso dicen, no, pues es que económicamente no estoy muy bien. Está bien, no vamos a afectar tu economía, entra a la clase. Habrá hermanitos que sí me puedan depositar para los gastos que genera la plataforma y otras cosas. Adelante. En el próximo mes, dentro de 2 meses, usted mejora su economía, pues nos aporta lo que pueda, sin afectar su economía familiar, porque no se trata de servirnos de los demás, se trata realmente de servir, ¿sí? Entonces, hermanitos, lo que yo les puedo decir es que lo poquitito que yo sé y yo pueda compartirles, siéntense con la confianza de poderme preguntar y yo responderles desde lo que yo sé, que es muy poquito porque sabemos que vamos aprendiendo todo el tiempo. Lo otro, por favor,
No dejen de estudiar y si encuentran a otro maestro, también ustedes estudien, aprovechen y disfruten cada momento. Porque ¿qué es lo que tenemos? Más que este momento, hermanitos. Tenemos que aprovecharlo al máximo. Y bueno, siéntense en familia, nosotros somos una familia, los que llevamos un poquito más de tiempo aquí, somos una familia, ¿sí? Yo les digo, yo prefiero tener a la familia a tener alumnos. Alumnos, solamente aprende y ya. Aprende, hace esto y punto. Y la familia siempre lo vamos a tener a nuestro lado. Tengo hermanitos que ya no están estudiando con nosotros y sigo en contacto con ellos, ¿no? Y termino diciendo esto, sin ambición de ganar ni miedo de perder. Porque no ambicionamos ganar ese muchísimo dinero. Pero tampoco tenemos miedo de perder porque el conocimiento que yo les comparto no es mío. A mí alguien me lo enseñó. Y así como ellos, los abuelitos, me enseñaron con ese amor, ese respeto, esa paciencia, mi obligación es enseñarles con ese amor y esa paciencia y ese respeto hacia cada uno de ustedes, porque esto es así, ¿no? Cuando ambicionas, híjole, cuando ambicionas ganar, ganar en lo material, si no ganas, te decepcionas, te traumas y te enfermas. Y cuando dices, yo lo doy, el universo es tan abundante que hay para todos. ¿Para qué? ¿Para qué atesorar? ¿Para qué? No, tú no te sales de aquí. No, hermanitos. Nacimos libres. Seamos libres. ¿Sí? Pero, pero no olvidemos que somos una familia. Timoitasque, Manintiotac. Nos vemos hoy en la noche, hermanitos, con los pedidores de lluvia. ¿Cómo vamos a ir a pedir la lluvia? ¿Qué necesitamos hacer? Timoitasque, Matimos Ewican, Claro, disfruten de su Kamati, día. Tamastiani. Muchas gracias, Sábado. bonito día, Tamastiani, muchas Bonito día, gracias, hermanito. bonito Aquí. día. Tamastiani, Buen día, hermanito.